Bendiciones a todos, ¿cómo están? El Padre les bendiga. Soy el profeta y apóstol Pablo Brifo. Quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados hoy aquí a esta reunión que hemos convocado para poder enseñar una palabra muy interesante. Hoy voy a estar hablando debajo de un tema muy poderoso, el cual le he titulado Guerra contra el espíritu de la demora o rompiendo con la demora. ¿Ok? Así que quiero comenzar enseñándole lo siguiente. Quiero que todo el mundo preste atención porque este tema es muy interesante y necesito que usted pueda detectar ciertos movimientos que han estado sucediendo en su vida que literalmente usted va a entender por qué. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo quiero enseñarle hoy es lo siguiente. En el mundo espiritual existen diferentes códigos de guerra. Cuando usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta que la palabra dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. La palabra hace referencia aún a través del apóstol Pablo, que nosotros tenemos lucha no contra carne y sangre, o sea, no contra seres humanos, sino contra seres espirituales, contra seres demoníacos, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que ciertamente hay guerra espiritual. Hay algo que nosotros conocemos dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, dentro del mundo de lo profético y del mundo espiritual, como la guerra espiritual. Entonces, dentro de la guerra espiritual existen diferentes códigos de guerra. Y uno de los códigos de guerra que existen es que tú no puedes derrotar a un enemigo que primero no has identificado. Lo voy a volver a repetir. Tú no puedes derrotar a un enemigo que primero no has identificado. Por lo tanto, identificar el enemigo que se está moviendo en contra de tu vida o que te está atacando te da la ventaja de levantarte y de poder destruirlo y atacarlo directamente. ¿Ok? Entonces, tenemos muchas personas hoy en día en medio de las congregaciones que están lidiando con enemigos ocultos, enemigos que no conocen, enemigos que no tienen ni idea que existen. Por lo tanto, mientras que ellos no detecten el enemigo que verdaderamente los está atacando, van a seguir viviendo y experimentando las cosas que hasta el día de hoy han experimentado. Por lo tanto, hoy yo quiero hablar en esta clase, yo quiero hablar sobre uno de esos enemigos, específicamente del espíritu de la demora. Vamos, anote si usted quiere, el espíritu de la demora. ¿Qué es la demora? La demora es el enemigo número uno, escuche bien, de la profecía, del progreso y de las bendiciones. Lo voy a volver a repetir. El espíritu de la demora es el enemigo número uno de qué? De la profecía, del progreso y de las bendiciones. Eso quiere decir que si usted ha estado experimentando una cierta demora, un cierto retraso en el cumplimiento de palabras proféticas, en el progreso, en el área del progreso en su vida o de las bendiciones que Dios le ha hablado o que Dios le ha anunciado, es porque usted está debajo del ataque de un espíritu de demora. El espíritu de demora es el encargado de provocar retrasos en la gente, atrasos en ciertas áreas de las vidas de las personas. ¿Cómo lo hace, profeta? Uno, peleando el progreso. Él va a tratar de pelear el progreso. Usted va a intentar una y otra vez. Usted va a levantar, usted va a emprender, usted va a tratar de hacer, pero parece que nada avanza. Parece que no hay progreso en su vida, en el área espiritual, en el área familiar, en el área financiera, en el área empresarial. ¿Qué está sucediendo? Hay una batalla contra el progreso. Esta batalla se origina por el espíritu de la demora. ¿Cómo más lo hace? Peleando la profecía, peleando las bendiciones. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, si usted ha recibido palabras proféticas que ya tienen años, escúcheme bien, y no ve el cumplimiento de ellas, no significa que todavía no ha llegado el tiempo. Lo que está sucediendo es que estás debajo del ataque de un espíritu de demora y hay profecías que ya deberían de haberse cumplido en tu vida, pero por causa de estar debajo de este ataque, no se han cumplido todavía. Lo mismo en el área de las bendiciones. Si hay algo que Dios quiere traer sobre tu vida, son bendiciones en todas las áreas de tu vida. La bendición de Dios siempre se da de manera integral. Por lo tanto, si no estás viendo la bendición de Dios, déjame decirte que puedes estar debajo de un ataque de un espíritu de demora. Ahora, escuche,
¿Por qué? Porque yo me he cruzado con mucha gente que dice, profeta, hace años atrás se levantó un profeta en mi congregación o una persona me encontró por allí. Yo sé que era profeta de Dios y me dio una palabra, pero hasta el día de hoy no he visto el cumplimiento de esa profecía. ¿Qué es lo que está sucediendo? No importa, escúcheme bien, no importa si el que te dio la palabra profética es un superprofeta o es un tremendo apóstol de Dios, o es un ungido o una ungida de Jehová. Si estás debajo del ataque de un espíritu de demora, la palabra no se va a cumplir. Por eso es importante que nosotros abordemos rápidamente el ataque de este espíritu con la finalidad de poder removerlo y así ver el cumplimiento de las profecías, de las bendiciones y el progreso de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, anote esto, por favor. El espíritu de la demora es el encargado de cortar las posibilidades. Si hay momentos en donde has sentido que no hay posibilidades, como que te sientes como atrapado, como sitiado, como que no hay salida, o sea, como que no hay posibilidades para emprender esto o para salir de esta situación o para cambiar esta situación, significa que estás debajo del ataque de un espíritu de demora. Algunas señales, voy a dar solo algunas señales de que estás debajo de un ataque de un espíritu de demora son las siguientes. Punto número uno, la falta de progreso y de avance en tu vida. Y aquí es donde tú tienes que autoanalizarte. ¿Cómo está el progreso en mi vida? ¿Estoy progresando? ¿Cómo están ciertas áreas de mi vida? Mi área emocional, mi área sentimental, mi área financiera. ¿Cómo está mi ministerio? Es importante. Si usted está viendo que hay falta de progreso y de avance en su vida, es una de las señales que estás debajo del ataque de un espíritu de demora. Punto número dos, la repetición continua de ciclos. Continuamente repite ciclos en cualquier área de tu vida. Parece que estás levantando, pero vuelves a repetir el mismo ciclo. Esto es una señal contundente que estás debajo de un ataque, de un espíritu de demora. Punto número tres, no creces espiritualmente. Hay un estancamiento espiritual en tu vida. Por más que te congregas, por más que formas parte de alguna escuela, por más que tienes años en la congregación, 10 años, 5 años, 20 años de creyente y no hay crecimiento en tu vida, estás debajo del ataque de un espíritu de demora. Otra señal de que estás debajo de un ataque de este espíritu es que no creces financieramente. Tus finanzas están estancadas. Tus finanzas no tienen nada nuevo. No hay progreso en el área de las finanzas. Y por último, la quinta señal de que estás debajo de un ataque de un espíritu de demora es que no tienes nuevos avances o nuevas conquistas que contar. No hay nada nuevo que contar. Oye, mira, me salió esto. Oye, mira, estoy haciendo esto. Estoy emprendiendo tal negocio. Me está yendo súper bien. No hay que contar. No hay nada nuevo que contar. Significa que estás debajo de un ataque de un espíritu de demora. Ahora, escuche esto. Donde hay un espíritu de demora, habrán tres cosas. ¿Cuáles son? Punto número uno, atraso. Dos, estancamiento. Y tres, falta de progreso. Lo repito otra vez, atraso, estancamiento y falta de progreso son las tres señales contundentes de que estás debajo de un ataque de un espíritu de demora. Ahora, lo que voy a decir ahora mismo va a romper algunas vacas sagradas o algunas estructuras religiosas. Escúcheme bien. Hay personas que experimentan demora en ciertas áreas de su vida y ellos piensan que es negación divina. En pocas palabras, ellos dicen, sí, Dios me dijo que me iba a casar, Dios me dijo que iba a prosperar, Dios me dijo que me iba a usar, Dios me dijo que las naciones me esperaban, pero todavía nada de eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué piensan ellos? Es negación divina, o sea, no es el tiempo de Dios. Dios todavía no ha declarado que este sea el tiempo, por lo tanto, entonces en el momento que Dios diga es el tiempo, se va a cumplir. La pregunta es, ¿será que Dios no sabe que usted es un ser limitado en esta tierra? ¿Limitado en qué área, apóstol? Limitado en el área del tiempo. Usted va a vivir 70, 80, 90 años. Los más robustos y sobrenaturales vivirán en este plano físico 100 años. Escúchame bien. Por lo tanto, Dios sabe que usted aquí en la tierra pelea con el tiempo, que usted necesita ganar el tiempo. Dios no quiere retrasar el tiempo, Dios quiere acelerar el tiempo para que usted tenga cumplimiento de muchas cosas que Él ha hablado a su favor. Por lo tanto, muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy, escúchame bien, no es que no estés en el tiempo de Dios.
tampoco es una negación divina, o sea que Dios no quiere, no, Dios no quiere que yo haga esto, porque si Dios quisiera, entonces la puerta se abriría, si Dios quisiera, esto se daría. No, no, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere que vayas a las naciones, Dios quiere que se cumplan las palabras proféticas que Él ha desatado sobre tu vida, porque cuando las palabras proféticas se cumplen, tú glorificas a Dios y la gente que está a tu alrededor también lo glorificará juntamente contigo. Entonces, lo que estás viviendo no es una negación divina, tampoco es que estás fuera del tiempo de Dios. Lo que está sucediendo es que estás debajo de un ataque, de un espíritu de demora. Hay personas, escúchame bien, que son tan hermosas, lo puedo decir así, que tienen textos bíblicos para todo. O sea, si ellos ven que las cosas no se están dando, ellos dicen, no, es que escrito está. En Eclesiastés dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer y tiempo de deshacer. Por lo tanto, han pasado años y todavía parece que ese tiempo no se te dio a ti. ¿Qué está sucediendo? Estás debajo de un espíritu de demora. Necesitas romper con eso, porque si no rompes con eso, lo voy a decir, cumplirás 75 años y nada de lo que Dios te habló, nada de lo que Dios te profetizó se cumplirá en tu vida. ¿Alguien está aquí hoy o no? Si no abordas a este espíritu y te enciendes en contra de él, yo te aseguro que pasarán los años y nada sucederá en tu vida. Conozco gente, conozco personas que tuvieron profecías extraordinarias, poderosas de parte de Dios, pero a lo largo de su vida llegaron a una cierta edad y nada de lo que Dios les dijo se cumplió. No es que Dios no habló, no es que el profeta no era de parte de Dios. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que estaban debajo del ataque de un espíritu de demora y entonces, como no lo abordaron, no hicieron guerra contra este espíritu, no pudieron romper su influencia sobre ellos y al final murieron sin ver las promesas de Dios. Escúcheme, el espíritu de demora es tan despiadado que si él pudiera permitir que tú te murieras sin ver la manifestación de lo que Dios te habló, de sus profecías y de sus bendiciones, lo va a hacer. Por eso es importante que usted se levante y ataque a este espíritu inmundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuche esto. Cuando usted está debajo de un espíritu de demora, nada crece en tu vida. Lo único que crece y aumenta en tu vida es tu edad. Dios mío, lo que acabo de decir fue fuerte. ¿Mm? Cuando usted está debajo de un ataque, de un espíritu de demora, nada crece en tu vida. Lo único que crece y aumenta en tu vida es tu edad, nada más. ¿Ok? Así que si has detectado hasta aquí que estás debajo del ataque de un espíritu de demora, tienes que levantarte a romper con este espíritu, porque si no lo haces, seguirás en la misma condición sin ver la manifestación y las respuestas de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuche esto, por favor. Usted va a ver aún en las escrituras espíritus de demora o a la demora manifestándose en contra, por ejemplo, del pueblo de Israel. Escuche lo que yo le voy a decir, que esto es muy poderoso. ¿Ok? Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13 y 14, nos vamos a encontrar con una conversación muy interesante. Esta conversación se está dando entre Dios y Abraham. Dios le está diciendo a Abraham que ciertamente él va a ser un padre de multitudes y que de él saldrían naciones, se desprenderían naciones, pero que la nación que se desprendería de él llegaría un tiempo donde sería esclavizada por una nación extranjera. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14 dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Escuche esto, haciendo referencia al pueblo de Israel, y será esclava allí. Está haciendo referencia a Egipto. Escúchame bien. Y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Oiga, presta atención, que esto es interesante. 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ok, cuando yo veo, escúchame bien, esta conversación entre Dios y Abraham, que Abraham es un profeta extraordinario, específicamente la corriente del profeta sabio confidente. Yo les he enseñado en la escuela que hay 4 corrientes proféticas y esta es la corriente más elevada, cuando tú te conviertes en amigo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Dios le está diciendo, mira,
Te voy a decir lo que va a pasar con tu descendencia, con tu generación. Tú no vas a poder llegar a esa época, ya estarás conmigo en mi presencia, estarás muerto literalmente. Pero ellos van a estar 400 años, oiga, 400 años esclavos. Dios dio fechas, Dios no se equivoca. En Dios no existe el atraso. Cuando Dios dice algo, su palabra es ley. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando tú lees Éxodo capítulo 12, versículo 40, tú te vas a dar cuenta que Israel no salió de la esclavitud de Egipto a los 400 años, sino a los 430 años. Alguien está aquí. Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Eso significa que ellos experimentaron un retraso, un atraso o una demora de 30 años para ver el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham, para ver su libertad y para ver su bendición financiera, porque Dios dijo que lo sacaría con las manos llenas. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel experimentó demora? Escuche esto, porque si Dios dijo que ibas a estar solo 400 años, 400 años tendrían que haber sido, pero fueron 430. En esos 30 años murieron muchas personas. En esos 30 años mucha gente no vio la libertad de Dios. En esos 30 años hijos se quedaron sin padres. ¿Alguien está aquí hoy o no? Nietos se quedaron sin abuelos porque en 30 años muchas cosas sucedieron. Y todo eso fue por causa de la demora. Ahora, presta atención porque todo tiene un porqué. La Biblia dice que no hay maldición sin causa. Alguien está aquí, siempre tiene que haber una causa para que la maldición venga. Ahora, déjeme decirle que la demora es una maldición. El atraso es una maldición. ¿Por qué? Porque usted aquí en la tierra de los vivientes, usted tiene fecha de partida, tiene fecha de venida y tiene fecha de partida. Por lo tanto, a usted si hay algo que le pelea aquí es el tiempo. Es más, lo voy a decir, si usted profundiza en Dios, usted se va a dar cuenta que Dios no es un Dios que le gusta atrasar las cosas, al contrario, es un Dios que le gusta acelerar los tiempos. Por lo tanto, cuando Dios levanta, presta atención, a Moisés como el libertador de Israel, porque Moisés tiene entendimiento que él es parte del pueblo de Israel y que Dios lo colocó en ese lugar donde está para poder utilizar de alguna manera su influencia y poder hacer cosas a favor del pueblo de Israel. Usted ve que él sale, que él mata a un soldado egipcio. Ahí está el libertador manifestándose. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo fue eso? Si usted se da cuenta, Moisés, después que se levantan contra él, que ahora voy a hablar de esto, él sale huyendo al desierto y pasa 40 años en el desierto. O sea, 40 años. Y si él libertó al pueblo a los 430, significa que a los 390 años Dios había levantado a Moisés para que Moisés libertara al pueblo de Israel. O sea, ya Dios había colocado en él la conciencia de un libertador para levantarse a favor del pueblo. Escuche lo que le estoy diciendo. A los 390 años, o sea, Dios había determinado aún acelerar el tiempo y en esos 10 años que restaban para cumplir los 400, Israel sea libre. El problema es que Israel no fue libre. ¿Por qué? Porque hicieron ciertas cosas que activaron el espíritu de la demora sobre ellos. ¡Wow! Alguien está entendiendo lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para que ellos experimentaran la demora de 30 años? Usted se imagina ahí donde usted está, que venga un espíritu de demora sobre su vida y le haga perder 30 años. ¿Sabe cuánto pudiera usted haber hecho? ¿Cuánto usted pudiera haber alcanzado? ¿Cuánto usted pudiera haber conquistado, conseguido en 30 años? Dios mío. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo experimentara 30 años de demora y no viera la libertad ni la bendición financiera que Dios le prometió y le profetizó al pueblo de Israel? Punto número uno, su falta de humillación. Israel no se humillaba delante de Dios. ¿Alguien está aquí hoy o no? Cuando tú eres alguien que no te humillas delante de Dios, no reconoces a Dios como tu Señor, no reconoces la voluntad de Dios sobre ti, no te humillas ante Él para que no se haga tu voluntad sino la de Dios, ¿sabe qué ocurre? Automáticamente tú activas el espíritu de la demora. Presta atención. Dos, ¿qué más hizo Israel para que el espíritu de la demora tuviera ventaja sobre ellos? No se volvieron a Dios. Usted se da cuenta que ellos no se volvían a Dios genuinamente, no se volvían a Dios enteramente. Y mientras que ellos, durante el tiempo que ellos no se volvieron a Dios, entonces Dios no removió el espíritu de la demora. Hay gente que tiene una doble vida.
Hay gente que parece, tiene el síndrome de Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. A veces parece cristiano, a veces no parece cristiano. A veces quieren vivir en santidad, a veces no quieren vivir en santidad. A veces están metidos con Dios y a veces se van porque no ven lo que de repente quieren ver. Entonces, literalmente, su falta de volverse a Dios genuinamente y verdaderamente activa los espíritus de retraso en su vida. ¿Qué otra cosa activó el espíritu de retraso en el pueblo de Israel? Su falta de arrepentimiento y fidelidad. Tenemos mucha gente que no tiene arrepentimiento, sino remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? El remordimiento te puede llevar a llorar, te puede llevar a decir, Señor, perdóname, Señor, lo hice mal, pero vuelves a repetir el mismo ciclo, vuelves a vivir las mismas cosas, vuelves a cometer los mismos errores, los mismos pecados, te vuelves nuevamente a embarrar en el mismo lodo. Eso significa que lo tuyo no es arrepentimiento, lo tuyo es remordimiento, porque donde hay verdaderamente arrepentimiento, hay cambio, hay transformación, hay mudanza de vida. ¿Alguien me está entendiendo o no? Entonces tú tienes que preguntarte, ¿lo mío qué es? ¿Remordimiento o arrepentimiento? ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento en tu vida, lo que hay entonces es un espíritu de demora que no va a permitir que las profecías, que el progreso y las bendiciones de Dios se materialicen sobre tu vida. Vamos, alguien celebre lo que yo le estoy hablando hoy porque es importante que usted reciba esta palabra. Amén. Por último, ¿qué más hizo que se activara el espíritu de la demora? Óigame bien, sobre la vida, sobre el pueblo de Israel, su carnalidad. No lo quería decir, pero lo dije. Su carnalidad, era un pueblo carnal. Son nuestros hermanos, los amamos. Gloria a Dios por ellos. Pero el pueblo en aquel momento era carnal. ¿Cómo me doy cuenta? Fácilmente, aun cuando Moisés salió y lo vio que estaban peleando entre ellos. Eran esclavos, pero se peleaban entre ellos. ¿Qué son las peleas? ¿Qué son las contiendas, las disensiones? Son carnalidad. Tenemos mucha gente carnal que forma parte del pueblo de Dios, que dice, yo soy hijo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy una oveja de Jesucristo, pero cuando los vas a ver, literalmente viven en pleitos, viven en contiendas, viven en disensiones, viven en críticas, viven en chismes, viven en murmuraciones, viven en una cantidad de cosas que lo único que eso hace, ¿sabes qué es? Que Dios diga, yo no voy a avanzar aquí y el espíritu de la demora tenga lugar en tu vida y traiga un retraso inevitable en muchas áreas de tu vida. Alguien me está entendiendo hoy aquí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué más? Porque hay más todavía y yo se lo voy a decir. ¿Qué más puede causar que un espíritu de demora esté operando en tu vida? Lo voy a decir, tu falta de honra al hombre de Dios. Y voy al pueblo de Israel, que es el mayor ejemplo hoy. Cuando Dios determina levantar a Moisés para que Moisés sea el libertador, usted se va a dar cuenta que ellos, en vez de aceptar a Moisés como el libertador, se levantan algunos y le dicen, pero ¿quién te colocó como juez delante de nosotros? Ah, y literalmente ellos deshonran a Moisés. Y cuando tú deshonras a un hombre de Dios, a alguien que porta el manto de Dios, al ungido de Dios, escúchame lo que le estoy diciendo, usted activa espíritus de demora sobre su vida. Usted activa espíritus de atraso sobre su vida. ¿Qué más? Hablar mal de los hombres de Dios. Esa es otra de las causas por las que se activan los espíritus de demora en la gente. Si usted ve la historia de Moisés con el pueblo de Israel, dice la palabra que aún ellos, escúcheme bien, aún ellos hablaron mal de Moisés. Fueron y le dijeron, hey, ese príncipe de aquí, ese no es egipcio, ese príncipe, él es hebreo. Y es más, mató a fulano de tal. Y ahí estaban hablando mal de él. Por eso se activaron espíritus de demora sobre el pueblo de Israel. Por último, ¿qué más activó el espíritu de demora sobre Israel y puede activarlo sobre tu vida? Cuando tú rechazas al hombre que Dios levantó sobre tu vida para producir tu liberación. Hay gente que no ha entendido que Dios levanta a ciertos hombres para llevarte a ciertos niveles de liberación. Y hay momentos donde tú rechazas, no, yo no quiero escucharlo, yo no quiero estar, yo no quiero ser parte, yo no quiero hacer esto. Y cuando tú rechazas al hombre que Dios levantó para ser tu libertador, escucha lo que estoy diciendo, ¿qué ocurre? Caes en espíritus de demora. Y eso pasó con el pueblo de Israel. 30 años de demora, 30 años de sufrimiento, 30 años de dolor, 30 años de experimentar la mano opresora de Egipto sobre ellos. ¿Por qué? Porque simplemente no hicieron lo que debían hacer y le dieron lugar y cabida al espíritu de la demora, al espíritu que trae atraso, al espíritu de antiprogreso sobre su vida, al espíritu que no permitió
el espíritu que pelea la profecía, que pelea el progreso y que pelea la bendición. Israel no vio el cumplimiento de la profecía, no vio el progreso, no vio la bendición durante 30 años más. ¿Mm? Ahora la pregunta que te debes de hacer en esta noche es, ¿será que yo estoy debajo del ataque de un espíritu de demora? ¿O será que no es el tiempo de Dios? Porque hay gente que se aplica la medicina incorrecta. Escuche lo que estoy diciendo y esto es importante que usted lo sepa. Cuando usted ve la historia de Lázaro, el rico, ¿no? Y el rico, Lázaro y el rico, es el mendigo que se llamaba Lázaro y el rico, dice la palabra que de repente estos hombres un día, perdón, este mendigo que estaba a las puertas del palacio o de la casa del rico, dice que tenía llagas en el cuerpo, tenía heridas en el cuerpo, y venían los perros y lo lamían. Ha leído esa porción de las escrituras y dice que los perros lamían. ¿Sabía usted que los perros en su saliva tienen cierta propiedad, por así decirla, curativa? Por eso un perro cuando se lo muerde otro y se hiere, él se lame, porque su saliva aparentemente tiene ciertas propiedades curativas, pero esas propiedades curativas le sirven al perro, más no al ser humano. Por lo tanto, ahí tenemos un Lázaro que dejaba, un mendigo que dejaba que le lamieran los perros las heridas, pero esa medicina incorrecta no lo sanó, lo mató. Entonces, hay gente que tiene que entender que muchas veces cuando tú dices, no, no es el tiempo de Dios, no, todavía no ha llegado el momento o no es la voluntad de Dios y te estás aplicando la medicina incorrecta que en vez de bendecirte te va a terminar matando. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces es importante que usted entienda y reconozca lo que dije en un principio. Usted no puede, uno de los códigos de guerra es que usted no puede derrotar un espíritu que usted no identifica. Hasta que usted no identifique a este espíritu y usted entienda que está debajo de un ataque de este espíritu, entonces automáticamente usted va a seguir viviendo lo que está viviendo. ¿Mm? Es importante. 5 años, 3 años, 10 años, 20 años y no ves cumplimiento. ¿Qué es? Dios diciendo todavía no es el tiempo. ¿Acaso Dios no sabe que estás sujeto a un cuerpo y que ese cuerpo está literalmente debajo del gobierno del tiempo, del crono de los hombres y que vas a morir? ¿Mm? Claro que sí, Dios lo sabe. Entonces no es Dios. No es que no estés en el tiempo de Dios, es un espíritu del mundo que tienes que atacar, que tienes que removerlo de tu vida. Amén. Escucha esto, por favor. Otra de las cosas fuertes que producen demora y atraso en tu vida, ¿sabe qué es? Tu incredulidad. Lo voy a decir porque tenía que decirlo. La incredulidad. No, profeta, yo no soy incrédulo. Yo no soy incrédula, yo soy una mujer de fe, pero cuando te duele la cabeza corres a tomarte una pastilla. Eres una gran mujer de fe. Dios mío, que ya me está mirando feo. Creo que voy a tener que. Nos vemos el sábado en la escuela. ¿Mm? No, es que yo soy un hombre de fe, pero cuando tienes una necesidad sales corriendo a buscar un préstamo. ¿Mm? Yo soy un hombre de fe, pero cuando va a llegar hasta una semana, mejor dicho, ni siquiera una semana, acaba de pagar el alquiler de tu casa y ya tienes los próximos 29 días libres para poder disfrutar y esperar la bendición de Dios y producirla, pero no, tienes 29 días estresado porque no sabes si vas a poder pagar la renta del otro mes. Eso, ¿tú crees que eso es fe? Eso se llama incredulidad, si usted no lo sabía. ¿Mm? Y la incredulidad activa el espíritu de demora, porque el incrédulo no va a ver la manifestación de la profecía, de la promesa, ni de la bendición de Dios en su vida. Es más, se lo voy a decir, se lo voy a probar. Cuando usted ve la historia de Abraham y de Sara, su mujer, usted se va a dar cuenta que Dios visita a Abraham y a Sara a la edad de 75 años. Sara tenía 75 años cuando Dios dijo que cuando Dios le dijo a Sara y a Abraham que tendría un hijo. Escúchame bien, 75 años tenía Sara. Doña Sara tenía 75 años cuando el ángel está ahí y dice que va a quedar embarazada la mujer de Abraham. Y de repente Sara está escuchando por allá y Sara se ríe. Usted sabe la historia. Sara se echa a reír y de repente automáticamente el ángel voltea y le dice, escúcheme bien, y le dice, ¿por qué Sara se ha reído? ¿Por qué tu mujer se rió? Esto es serio lo que le estoy diciendo. Y aquí quiero aprovechar para invitarlo. No pensaba hacerlo, pero lo voy a hacer porque amerita. Cuando usted pueda, vuelva a mi canal de YouTube y únase, hágase miembro de mi canal de YouTube. Ayer subí un tema muy poderoso donde yo hablo castigo angelical.
un tema que se llama castigo angelical. Cómo los ángeles tienen autoridad de parte de Dios para poder castigar a los hombres, si usted no lo sabía. Ahí yo lo hablo. Por lo tanto, hay personas que no están, lo voy a decir, hay personas que no están viviendo un juicio de Dios, hay personas que no están experimentando un ataque de las tinieblas, ni tampoco están experimentando un espíritu de atraso, sino lo que están experimentando es un castigo angélico. ¿Por qué? Porque existen ciertas cosas que hicieron que los ángeles te castigaran. Eso es fuerte, es una palabra muy profunda, pero eso fue lo que pasó con esta mujer, Sara. Pero no voy a hablar por ahí, voy a dejarme entrar a donde voy. ¿Qué sucede? Ella se ríe, hay incredulidad en ella y automáticamente Sara entra en una situación de demora. Preste atención. Cuando Sara queda embarazada y da luz, a los 90 años, 15 años, se demoró el cumplimiento de la palabra profética de Dios por la incredulidad de Sara. Entonces, la incredulidad activa los espíritus de demora sobre tu vida. ¿Cuántas profecías te han dado? ¿Cuántas palabras te han entregado? ¿Cuántas promesas Dios te ha dado en medio de tu intimidad y no las has creído? No las has creído. Has dicho amén, gloria a Dios, pero cuando estás frente a una situación, no te pones la promesa, no te pones la profecía, sino que tiembla, te estresa, te angustia, te llenas de nervios. Alguien está aquí, entonces hay incredulidad en tu vida. Y la incredulidad activa el espíritu de la demora con su manifestación de atraso, y por eso no estás viendo el cumplimiento de las cosas que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien está aquí hoy o no? Entonces, el espíritu de la demora, como lo dije hace un momento, él es tan despiadado, pero tan despiadado, que no le importa llevarte a morir sin ver el cumplimiento de lo que Dios te habló. A él no le importa. Mejor si te mueres sin ver la manifestación de Dios en tu vida. Pero no solo eso, el espíritu de la demora es tan terrible que él no solo trabaja contigo, sino que también trabaja con tu generación. ¿Sabías que usted puede heredarle a su siguiente generación un espíritu de demora? Y que lo que usted no se cumplió tampoco se cumple en su generación. A eso le llamamos la demora heredada, por si acaso. Porque espíritu que usted no vence hoy, espíritu que mañana sus hijos pelearán. Gigante que usted no derrota hoy, es el gigante que mañana sus hijos pelearán. ¿Por qué cree usted que David, escúchame bien, David mató a todos los gigantes de su época? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que su hijo Salomón no tuviera guerras, no peleara con los mismos gigantes que él peleó. Él literalmente le preparó un reino de paz a su hijo. Pero David no peleó con un gigante que nunca lo venció y se lo heredó a su hijo. ¿Cuál fue? El gigante de la inmoralidad. Por eso vemos un Salomón que fue mucho peor que David. Pero este no es mi tema de esta noche. Entonces, escúcheme bien, ¿cuántos quieren romper con el espíritu de la demora? ¿Cuántos reconocen y dicen, profeta, yo creo que puede ser que esté debajo de un ataque, de un espíritu de demora? Tengo años esperando una promesa, pero no se ha cumplido. La promesa es que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar un negocio, que Dios me va a llevar a cierto país, que Dios me va a permitir que yo me case, que Dios va a permitir que yo haga esto, que tengo un ministerio, que soy profeta, que aquí, que allá, y usted está lleno de promesas, pero no de cumplimientos. Eso significa que usted está debajo de un ataque, de un espíritu de demora. Y algo que yo le voy a decir, presta atención porque esto es muy importante, yo le voy a decir algo que Dios me dijo. Dios me dio dos llaves para romper el espíritu de la demora y yo se lo voy a impartir y eso va a depender de usted, de lo que usted haga. ¿Ok? De cómo usted reciba la palabra y cómo usted actúe frente a esta palabra. Punto número uno, el Señor me dijo, la primera llave para romper con el espíritu de la demora es el arrepentimiento. Es importante que usted entre en un genuino y verdadero arrepentimiento, que usted le pueda decir a Dios, Padre, perdóname si yo mismo he causado que este espíritu de la demora se active en mi vida. Perdóname, Padre eterno, si de repente yo he cometido cosas, he hecho cosas delante de ti que han causado este atraso, este estancamiento y esta falta de progreso en mi vida. Entonces, cuando usted entra en el arrepentimiento y usted comienza a pedirle perdón a Dios por las cosas que usted ha hecho, por su falta de humillación, por su falta de volverse a Dios verdaderamente, por su falta de fidelidad, por su falta de arrepentimiento, por su carnalidad en ciertas áreas de su vida, todavía toleras negocios que no son de Dios, todavía das tus mentiritas bien blancas, piadosas que le llaman por ahí. Todo eso ha activado la demora sobre tu vida. Entonces,
En la primera llave para romper con este espíritu de la demora y que el atraso se vaya de tu vida es el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento que sale de un corazón sincero y le dice, Padre, yo reconozco, porque no es normal que pase todo este tiempo y las cosas todavía no se cumplan. Por lo tanto, yo te pido perdón en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú remuevas este espíritu de demora. Porque recuerde lo que dice la palabra. La palabra dice, y entonces Israel se humilló de tal manera que la humillación de Israel subió delante de Dios y Dios decidió descender. Iba a descender hace 30 años atrás, pero él decidió, no lo hizo por el pueblo, por las actitudes, pero cuando ya hubo humillación, él dijo, voy a descender. No. Lo que yo le voy a decir ahorita va a ser una bomba nuclear. Escuche lo que le voy a decir, porque le voy a enseñar por el Espíritu. La primera llave era la humillación, era el arrepentimiento. Y literalmente, escúcheme bien, literalmente, el pueblo de Israel, cuando se humilló, ¿qué sucedió? Dios descendió para libertar al pueblo de la esclavitud, para sacarlo de la condición en la que estaba e introducirlos, escúcheme bien, e introducirlos en el cumplimiento de la profecía, introducirlos en el cumplimiento de la promesa. Amén. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es humillarte delante de Dios. Ahora, yo siempre enseño esto y lo he hablado en algunos de mis canales y también lo he hablado a mis alumnos de la Escuela de Profetas, a ustedes que están aquí. Yo soy uno de los profetas que usted no me va a encontrar a mí hablando de finanzas. Yo soy un hombre que cuando hablo de finanzas, escúchame bien, no estoy hablando de enseñar sobre finanzas, porque el Señor me ha entrenado para enseñar y hablar sobre las finanzas, sino que yo no ando en mis canales y en ninguna parte pidiendo dinero, porque yo no acostumbro a eso. Yo soy un hombre que me dejo guiar por la voz del Espíritu. Yo sé cuándo Dios demanda algo que está conectado a las finanzas y cuándo Dios no está demandando nada, sino que es literalmente una manipulación del hombre, una manipulación del ministerio para poder alcanzar algo de algún beneficio personal. Pero cuando nosotros hablamos de un espíritu de demora, presta atención, las dos llaves para romper con el espíritu de la demora, punto número uno es el arrepentimiento y punto número dos es una ofrenda. Escuche que se lo voy a mostrar por las escrituras. Hay cosas que tu arrepentimiento va a romper y va a parar a tu favor, pero hay otras cosas que el arrepentimiento no es suficiente para que Dios rompa y remueva. Por ejemplo, cuando David censa al pueblo, presta atención, ¿por qué es David censa al pueblo? ¿Cuál es la raíz de David? La raíz de David es que David cambió. David ya no era el rubio de Galilea que creía en Dios, que se paró frente al gigante Goliat y le dijo, el gigante le dijo, vienes a mí con palo y con lanza como si yo fuera un perro. Y dice, no, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien te entregará hoy delante de mí y yo cortaré tu cabeza. Y le dijo todo eso. Ese David ya no existía. Ese David ya no estaba. Ese David estaba preocupado y mandó hacer un censo para contar cuántos soldados habían diestros para la guerra, por si acaso los vayan a atacar. Y eso fue lo que indignó a Dios, si usted no lo sabía. Entonces Dios se determinó y se levantó y envió un ángel, escúchame bien, para matar a todos los soldados en los que confiaba David. Escucha esto, que esto es una cosa tremenda. ¿Sabe cuánta gente estaba muriendo? 10,000, 20,000, 30,000. Presta atención a lo que le estoy diciendo. El ángel está matando a David como profeta. Tiene los ojos abiertos y ve el ángel matando a la gente. David entra en arrepentimiento, David rasga su vestidura, David se mete a ayudar, David está ahí llorando, Señor, por favor, deténlo, hazlo conmigo, fui yo el que pequé. Y Dios sigue, el ángel sigue matando a los soldados. Hasta que de repente dice la palabra que llegaron a 70,000 muertos. Escucha esto, 70,000 muertos. Y dice la Biblia que se acerca un hombre cercano a David y le dice, así dice el Señor, sube a la era de Arauna y levanta un sacrificio, una ofrenda de sacrificio a Jehová. Y entonces Dios detendrá la mortandad. David sale y va rumbo hacia la era de Arauna, hacia un lugar, y cuando va llegando, sale el dueño de esa era, de ese lote de tierra, por así decirlo, y le dice, mi señor, ¿qué haces aquí? Vengo a presentar una ofrenda a Jehová. Le dice, toma todo lo que quieras. Y le dijo, no, no presentaré sacrificio a Jehová que no me cueste. ¿Cuánto cuesta la porción de la tierra? ¿Cuánto cuesta esto? Yo pagaré para presentarlo. Y dice la Biblia que cuando él presentó una ofrenda de sacrificio delante de Dios, dice que la mortandad paró en Israel. Hay cosas que no las van a hacer, presta atención, tu arrepentimiento, hay cosas que la van a hacer una ofrenda. Y el Señor me decía, el espíritu la demora
escúchame bien, no se rompe simplemente con arrepentimiento. Tiene que haber una ofrenda de honra a Dios de por medio para que se rompa el espíritu de la demora. Es más, voy más allá con el pueblo de Israel. Si usted se da cuenta, había algo que Dios le había pedido al pueblo de Israel. El Dios no solo le pidió humillación al pueblo. Cuando el pueblo se humilló fue la primera llave, fue el primer paso para que Dios descendiera. Pero en todo momento se acercó ¿quién? Moisés, y le dijo a Faraón, deja ir al pueblo para que presente sacrificio, ofrenda de sacrificio a Jehová en el desierto. Porque ahí estaba el segundo paso para que sean completamente libres y la demora se rompiera en el pueblo de Israel. Es más, lo voy a decir, si usted se da cuenta, el pueblo no podía ofrendar y mientras que el pueblo no ofrendaba, la demora continuaba todavía en ese lugar. Es más, voy a ir mucho más allá. El pueblo de Israel no solo pasó 40 años en el desierto, presta atención, simplemente porque ellos pecaron contra Dios o desobedecieron a Dios, ellos pasaron literalmente 40 años más en el desierto, o sea, debajo de un espíritu de demora. ¿Por qué? Porque repitieron el mismo ciclo antes que Dios lo sacara. Ellos reactivaron el espíritu de la demora. Alguien está aquí hoy, se quejaban, murmuraban, peleaban, rechazaban al hombre de Dios. Entonces, para cerrar con este tema, con esta clase de hoy, ¿quieres ser libre del espíritu de la demora? Hay dos llaves delante de ti. La primera llave se llama arrepentimiento, genuino, real, verdadero. Y punto número dos, la segunda llave se llama ofrenda. Amén, ofrenda de sacrificio. Por lo tanto, yo quiero orar por ti esta noche, ahí donde tú estás. Quiero guiarte a un arrepentimiento para que entres delante de Dios, te pongas a cuentas con Dios y este espíritu de demora pueda ser removido. Amén. Lo de la ofrenda, escúcheme bien, eso queda en su corazón. Eso va a depender de usted. Si usted recibe la palabra, si usted se activa. Yo como profeta de Dios solo cumplo con entregar la palabra de parte de Dios y de usted como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ya depende de la acción que usted vaya a tomar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero presentarte en la vida de cada una de las personas que están conectadas hoy. Padre, hoy muchos de ellos han detectado el ataque de un espíritu de demora. Muchos de ellos han estado experimentando falta de progreso, han estado experimentando falta de cumplimiento de promesas, de profecías, de bendiciones. Muchos de ellos han estado viviendo ciclos en su vida. Muchos de ellos no tienen nada nuevo que contar. Muchos de ellos están experimentando estancamientos. Por lo tanto, esas han sido señales de que están debajo de un espíritu de demora, debajo del ataque de un espíritu de demora que está produciendo atraso y retraso en las diferentes áreas de su vida. Por lo tanto, en esta noche yo he predicado tu palabra, yo he impartido la revelación que tú me has entregado. Hoy yo quiero presentarte al pueblo, hoy quiero colocarlos delante de ti como sacerdote de Dios para que ellos puedan entrar delante de tu altar y ponerse a cuentas contigo. Ahí donde estás, dile: Padre, en el nombre de Jesús, dile: yo te pido perdón por todas las veces en las que yo te he fallado, por todas las veces en las que yo he errado, por todas las veces en las que yo he dudado, por todas las veces en las que yo he hecho cosas que están fuera de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Padre, yo te pido perdón si he activado a través de mis acciones, de mis pensamientos, he activado el espíritu de la demora en contra de mi vida. Y hoy estoy experimentando la falta de progreso. Hoy estoy experimentando estancamiento. Hoy estoy experimentando la falta de ver el cumplimiento de tantas palabras proféticas que tú me has entregado. Padre, en esta hora yo me pongo a cuentas contigo y me humillo de todo mi corazón. Señor, no quiero que los años pasen sin ver tu progreso, sin ver el cumplimiento de tu profecía, sin ver las bendiciones que Cristo ganó a favor de mí en la cruz del Calvario. Dile: yo entro en arrepentimiento, arrepentimiento genuino, arrepentimiento real. Perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname si he cometido pecados contra ti, contra algún hombre de Dios, si he pisoteado algún manto, si he hecho algo. Yo te pido perdón hoy, Señor.
En el nombre de Jesús, si he sido carnal, si he tenido actitudes carnales, si soy una persona que vive en contiendas, en pleitos, en disensiones, en críticas, en murmuraciones, si hay en mí chisme, crítica en todo el tiempo, Señor, te pido perdón en esta hora, en el nombre de Jesús. Y entro delante de tu presencia con un arrepentimiento genuino. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, hoy yo presento delante de ti mi arrepentimiento genuino, real y verdadero. Padre, también yo traigo delante de ti mi ofrenda, Señor, como tú lo has pedido a través de la boca del profeta. Yo traigo mi ofrenda de sacrificio, así como le pediste al pueblo arrepentimiento y le pediste una ofrenda de sacrificio, Señor. Asimismo, yo traigo una ofrenda de sacrificio delante de ti, una ofrenda de honra, una ofrenda de remisión, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que sea removido el espíritu de retraso, el espíritu de demora que hay sobre mi vida. Padre, yo te presento a todos los que están viendo este video ahora en vivo y los que lo van a ver de manera diferida. Yo quiero declarar que todos aquellos que han traído arrepentimiento genuino delante de ti, todos aquellos que verdaderamente, Señor, han reconocido que en algún momento te fallaron y saben que están experimentando atraso, demora en sus vidas, aquellos que hoy se levantan para honrarte y traer la ofrenda de sacrificio delante de ti, yo como profeta de Dios quiero declarar que todo espíritu de demora, todo espíritu de atraso, todo espíritu de estancamiento, todo espíritu de antiprogreso, todo espíritu inmundo se cae. Enso, leutalama, somanaya, que ha estado truncando, frenando tu avance, tu crecimiento, tu conquista, en el nombre de Jesús, en el área espiritual, en el área emocional, en el área familiar, en el área laboral, en el área empresarial, en el área financiera. Yo declaro que la demora desaparece de tu vida en el nombre de Jesús y todas las cosas entran en aceleramiento, en movimiento, en actividad, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que liberes ángeles a favor de cada uno de ellos para que ellos puedan comenzar a ver el cumplimiento, puedan comenzar a recibir las bendiciones, las cosas que tú determinaste darle a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, por esta impartición. Te doy gracias por permitirme impartirles esto a tus hijos, a tu pueblo el día de hoy. En el nombre de Jesús, declaro que ellos son libres del espíritu de la demora. Son libres del atraso, del estancamiento, del antiprogreso. Y a partir de hoy comenzarán a experimentar un crecimiento, un aceleramiento en muchas áreas de su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Estoy muy feliz de haberles impartido esta palabra. Amén. Como se lo dije en un comienzo, esta no era una clase de la escuela de profetas, era una clase que iba a dar en mi canal de YouTube. Pero bueno, Dios permitió, mire, Dios no permitió que la diera aquí y me dijo, levanta aquí abre la plataforma de Zoom y háblale al pueblo. Amén. Prepárate porque vas a ver la mano de Dios, vas a ver el cumplimiento de muchas cosas que Dios te habló, la manifestación, la materialización de muchas profecías y de bendiciones que Dios ha determinado para tu vida. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido, espero que esta palabra te haya empoderado y bueno, que esta palabra te haya podido abrir el entendimiento para comprender que lo que estabas viviendo no era que estaba fuera del tiempo de Dios, no era un ataque de las tinieblas, era literalmente un espíritu de demora que se activó en contra de tu vida por ciertas situaciones o actos o acciones que cometiste en algún momento. Amén. Gloria a Dios. Los bendigo, les amo. Muchas gracias por estar aquí. Si alguno quiere hacerme alguna pregunta, lo puede hacer a mi WhatsApp directamente. Si alguno está dispuesto a levantar la ofrenda, como Dios la pidió, me puede escribir con libertad. Amén. El Padre te bendiga y nos estamos viendo probablemente mañana para nuestra clase. Si no es mañana, la voy a hacer el día martes, ¿ok? Pero el día sábado estamos en nuestra última clase, escúchame bien, de nuestro nivel 2. Va a ser una clase extraordinaria de mucha bendición, así que prepárese, porque va a ser poderoso. Amén. Les bendigo, muchas gracias por estar aquí y muchas bendiciones.